Parte 2 de este módulo 3, hablando de lo que es la ascensión del planeta Tierra. Y ahora vamos a hablar un poco de la ciencia. Para empezar y ser bastante honestos, la ciencia de la ascensión es algo que se escapa de mi conocimiento total. Lo cual no quiere decir que tenga conocimiento total en otras áreas, pero aquí hay mucho que pudiéramos hablar y pudiéramos incluir. Yo solamente les puedo compartir aquello que me ha llegado a mí, que yo he podido procesar, digerir y sobre todo unir los puntos para que tenga sentido para mí y para otras personas de una manera que sea práctica, coherente y que sea en resonancia con lo que se expresa en otros círculos. De esa manera vamos a hablar de lo que yo considero que es lo más importante para entender, digamos, en la parte práctica, lo que significa tener un proceso de ascensión guiado por la ciencia que conocemos ahora y cómo podemos aplicarlo, porque nosotros somos producto de nuestra ciencia, nosotros somos producto de nuestro entendimiento de quiénes somos, cómo funcionamos y cómo funciona nuestro entorno por relación a nosotros también. Así que lo primero de lo que vamos a hablar, que es lo más importante, es vibración. Vibración es lo que básicamente crea todo el universo. La ciencia puede ser, sobre todo la ciencia convencional, puede ser muy pero muy abrumadora cuando intentamos entender la plenitud. Teorías relativas, las teorías de Newton en cuanto a las fuerzas y masa, lo que son los cálculos de los diagramas de Feynman, por ejemplo, que son una de los monstruos de aquellos que están estudiando física cuántica y de entender, a pesar de que se ha hecho un avance fenomenal y que ha, por supuesto, revelado más información para validar aquella información que ya teníamos en cuanto al espiritual, porque básicamente todo lo cuántico está relacionado a el eslabón perdido entre lo que es la teoría relativa, la ciencia relativa de Einstein y lo que es la física cuántica, que él nunca pudo, unir, y que básicamente Einstein se llevó a la tumba por no poder, la preocupación de no poder unir estas dos ciencias y explicar el por qué esto sucedía. Sin embargo, todo lo que importa, a pesar de que eso es muy abrumador, lo que importa es saber simples conceptos. El concepto principal, como ya dije, es vibración. ¿Por qué? Si me sigues en la ley del 1, sabes que el pensamiento original es básicamente la infinidad inteligente. La infinidad inteligente fue quien creó básicamente este universo. Es nuestro creador, es Dios, si lo quieren ver así, pero se trata simplemente de la física de cómo lo creó. Esto es vibración. Vibración de energía, porque todo en el universo es energía, pero se comporta de maneras distintas por el tipo de vibración que tiene. Esta vibración crea básicamente la multiplicidad o infinidad de posibles formas, de posibles movimientos y de posibles patrones que puede seguir lo que es la energía como tal. Entonces, siguiendo la ciencia cuántica o la física cuántica, que dice que todo es energía en movimiento y esa energía en movimiento crea patrones específicos o se mueve en patrones específicos, responde a la vibración. Y la pregunta es, ¿quién afecta estas vibraciones? ¿Quién afecta estos patrones? ¿Cómo sucede? ¿Acaso es Dios? ¿Quién es Dios? Si has visto mi video en quién es Dios, te darás cuenta de que somos nosotros mismos y que simplemente somos porciones individualizadas de esa conciencia cósmica, que es básicamente la conciencia del creador. Todo lo que está en movimiento es la misma conciencia cósmica. Y esa vibración es afectada por la conciencia, sobre todo la conciencia individualizada. Recuerden, de nuevo, hago referencia a la ley del 1 bastante porque todo esto se habla a plenitud ahí y cabe acotar que esta fue información que fue canalizada en 1981 cuando esto no se sabía mucho. Sin embargo, Ra habló de todos estos procesos de una manera que ahora se entienden y que se puede validar que aquel contenido que radio es precisamente el que se revela ahora con este conocimiento que tenemos de la física cuántica y de lo que es el movimiento vibratorio de patrones específicos de la energía. Para irnos a la parte práctica, nosotros como conciencia individualizada del cosmos tenemos una influencia en lo que es la materia, en lo que es la energía como tal. Pero vamos a hablar de la materia ahora porque estamos más familiarizados que energía, que sería un concepto muy grande, muy global.
La energía, vamos a pasar a lo que es el movimiento vibratorio de esta energía que forman la materia. Esta materia es afectada por nosotros. Uno de los experimentos más conocidos es lo que es los experimentos con agua, donde se ha encapsulado el agua en ciertos dispositivos y antes de congelarlos se les escribe una palabra, por ejemplo, amor o compasión o belleza, o se le escribe lo contrario, odio, rencor, etc. Y luego se congelan. Cuando comparan los cristales formados por la cristalización del agua como tal, aquellas que tenían palabras o pensamientos positivos formaron unos cristales perfectos, geométricos, hermosos, mientras que los otros no tuvieron ningún tipo de patrón geométrico y fueron distorsionados. Esto quiere decir que nuestro pensamiento como tal, es lo que hace que se cree algo específico. Esto también lo vemos en lo que es colapsar la función de la onda en física cuántica, donde vemos que el átomo como tal, el electrón, no existe en ningún lugar hasta que se ve. Cuando se le observa es que colapsa el electrón y dice, aquí estoy. Pero puede estar en cualquier otra parte en cualquier momento, según los experimentos que se han hecho, y podemos ver que es así. Básicamente el electrón existe en forma natural y es el observador, la conciencia cósmica. Recuerden que nuestros ojos son los ojos de Dios, si lo quieren ver así, y nosotros estamos creando y básicamente manifestando eso. Para aquellos que quieran ya tener telequinesis con esta información, les quiero decir que estamos limitados en este cuerpo físico y lo pueden entender. Traten de imaginar con lo destructivos que podemos ser en nuestra ignorancia con telequinesis. Ya lo somos con la tecnología que tenemos, imagínense teniendo control sobre la materia. Sin embargo, hay muchas personas que tienen poderes telequinéticos y que también se han registrado y, bueno, eso es harina de otro costal. El punto al cual quiero llegar con esto es que existe un conocimiento ya establecido de que nosotros somos los que estamos creando básicamente este planeta, este universo como tal. Nuestros pensamientos tienen poder, pero más que todo es nuestro sentimiento, no solamente el pensamiento crea y el sentimiento o el amor, que es lo único que crea, y vamos a llegar a eso, es lo que lo manifiesta. Ahora, hablando de amor, vamos a hablar de las frecuencias, porque cuando hablamos de vibraciones tenemos que hablar de frecuencias. Vibraciones dependen del tipo de frecuencia. La frecuencia es la rapidez con la que una onda se mueve. Una frecuencia baja son unas ondas muy lentas o con unos picos muy distanciados, mientras que una frecuencia alta tiene unos picos muy altos y muy rápidos. Esas frecuencias obviamente también tienen un espectro, y ese espectro dentro de lo que es el sistema emocional humano corresponde en las más bajas a lo que es el miedo, el odio, el desprecio la sensación de separación, de alineación, de depresión, de ansiedad. Todo eso es la parte más baja, lo cual se siente muy espeso. Mientras que las frecuencias más altas tienden a ser aquellas místicas o de amor, básicamente aquellas que crean el patrón más armónico en todo esto. Estas frecuencias, nosotros como emisores de estas emociones y de estos sentimientos, afectan el entorno alrededor de nosotros, dependiendo de cuánto nosotros vibremos a esa frecuencia. Y por eso es que cuando se dice trata de vibrar mucho más alto, quiere decir que trates de mantener de una manera armónica dentro de lo que es posible, porque cada uno de nosotros tenemos distintos tipos de temores, traumas, etc. Tratamos en lo posible de hacer esta vibración alta para todos. No puede ser forzada. Como bien sabrán, dos personas no se pueden forzar a amarse el uno al otro. Hay razones por las cuales humanas y de electromagnetismo, de hecho, el cual existen ciertas afinidades, como también existen ciertas repulsiones. Y de esa manera no se puede forzar. Sin embargo, sabemos que tenemos esa tecnología de nosotros generar una frecuencia a través de los sentimientos, de poder alterar lo que es nuestro entorno. Y esa es la ciencia más importante que necesitamos tener para entender que estamos en un proceso de creación y que estamos en un proceso de alterar nuestro ambiente. Y eso tiene que ver, por supuesto, con el proceso de ascensión, porque el proceso de ascensión no es más que un cambio en cuanto a la densidad de conciencia en la que estamos dispuestos a trabajar y en la que estamos
posiblemente aptos para vivir en y poder manifestar. Ese proceso de ascensión es guiado por nosotros mismos. Y ahí es donde quiero hablar sobre lo que es la creación del planeta como tal. Nosotros no somos extranjeros, como ya he dicho, en este planeta. No somos habitantes que vinimos aquí como a veces nos sentimos, lo cual es muy natural en la tercera densidad de conciencia que nosotros nos sintamos separados del ambiente. De hecho, es el propósito de nosotros separarnos primero de la naturaleza para vernos individualizados de ella, pero no con el propósito de alienarnos de ella, sino de darnos cuenta que somos ella, pero de una manera consciente de sí misma. Un ejemplo, los perros, los gatos, los animales, las plantas como tal, no conocen el bien y el mal. Ellos conocen frecuencias y pueden entender esas frecuencias, pueden interpretarlas, pero no pueden individualizarse del ambiente y crear algo bien o algo mal. Esa es nuestra dualidad, lo cual es nuestro regalo y nuestra perdición al mismo tiempo. Pero ese es nuestro propósito en tercera densidad, darnos cuenta de que existimos separados de ella, pero educarnos rápidamente de que somos ella. Al darnos cuenta de que nosotros somos la misma naturaleza y nosotros creamos esta naturaleza gracias a las filosofías positivas que nos enseñan esto, y las negativas también lo enseñan, pero de una manera que sea nada más egoica. Estas enseñanzas nos llevan a nosotros a poder vibrar siempre en aprecio, contemplación y amor hacia lo que es nuestra realidad alrededor. La palabra amor para mí, como ya he dicho antes, no tiene un significado muy completo de lo que significa vibrar a esta frecuencia, porque esto es simplemente saber lo que es correcto. El amor es saber que estás haciendo lo correcto. Estamos un poco mancillados con la idea del romanticismo reciente o de lo que es las ataduras o el amor inclusivo, o mejor dicho, exclusivo, que excluye a otros para especializar algo. No se trata de ese amor, se trata de aprecio y de entendimiento de que todo es perfecto. Al entender nosotros esto, sabemos que estamos en un proceso creativo de lo que es el planeta, y nosotros, nuestro propósito como órgano de este planeta en el proceso de ascensión es crear ese ambiente, no solamente para nosotros, sino para otras entidades que quieran venir aquí a ayudar en cuarta densidad a crear cada vez más un planeta mucho más evolucionado, mucho más hermoso y mucho más amplio para poder recibir y albergar todo tipo de entidades que quieran venir aquí a evolucionar en el cosmos como lo deseen. Entonces, esa parte es muy importante para nosotros saber que, sabiendo la ciencia de cómo funciona esto, que la vibración es básicamente el propósito por el cual nosotros estamos aquí, y conscientemente querer crear esto es lo que nosotros necesitamos saber. Ahora, otra parte de la ciencia que es importante saber y que ya hemos hablado anteriormente es la nube que la NASA dijo apropiadamente en diciembre del 2009. Estábamos entrando intergaláctico o interestelar en realidad. Esta nube de energía cargada que era inesperada para los científicos de ese año o en ese momento, está cambiando e influyendo muchísimo en lo que es nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque estamos atravesando esas líneas que hablamos en el video pasado, geométricas de intensificación de energías hacia la creación, hacia la activación de esta nueva esfera planetaria. Y esto es algo que se ha hablado, por supuesto, en lo que es el material de Ra. Una vez más, la ley del 1 habla sobre esto, que ya hemos entrado a esa banda, por decirlo de alguna manera, en la cual el sistema solar está viajando y entrando, y esas energías como tal están siendo aprovechadas por aquellas personas que quieren crear un planeta distinto a través de lo que es el trabajo interno, que lo hablamos en el módulo 2, importantísimo, lo vamos a hablar también en el próximo video porque no puedo dejar de recalcarlo. Ese trabajo es básicamente lo que nosotros vinimos a hacer aquí, no a distraernos, no a entretenernos con la ilusión. A pesar de que es posible, no quiero ser aquel que suena como que les está diciendo qué hacer, pero parece que es nuestro propósito aquí. No tenemos por qué seguir ningún patrón específico, pero sí, al saber esto, si resuena contigo y este es el trabajo que quieres hacer, entonces tienes un poco más de información para hacerlo de esa manera. Recuerden, el propósito, para finalizar esto, de todo el trabajo que estamos haciendo a través de nuestra conciencia individualizada,
Y es muy importante saber esa palabra individualizada, queriendo decir que no podemos forzar a otras personas, como ya dijimos que no podemos forzar a dos personas a amarse. Eso ya sabemos las consecuencias que trae. Pero este tipo de individualización que nosotros tenemos de la conciencia es únicamente para amar la creación como es. Y recuerden que esta ilusión, esta Matrix, este sistema de control, lo hemos creado nosotros a través de todas nuestras vidas pasadas y lo seguimos sustentando ahorita. Pero ya es hora de despertar. Estas energías que están entrando, como ya dije, están haciendo que se revele básicamente toda esta ilusión. Y aquel velo del cual hemos estado hablando se está disipando. Ha sido muy espeso por los últimos miles de años en cuanto se ha intensificado este control hacia la humanidad. Pero poco a poco se está revelando. Hay muchas personas que están pasando por esto desafortunadamente y van a necesitar cada vez más luz. He hecho la analogía antes sobre lo que es este proceso en el que estamos entrando evolutivo. Es como entrar de la noche. Tuvimos una noche de 12.000 años y ahora estamos entrando al nuevo día y el sol está saliendo y la luz está despejando esas ilusiones que teníamos abstractas de lo que era la oscuridad, de las tinieblas, cuando veíamos figuras en la oscuridad y no sabíamos lo que era. Ahora el sol está básicamente revelando todo eso para nosotros. De la misma manera, este cambio geométrico que estamos entrando ahorita en la nueva era está revelando eso para muchas personas. Sin embargo, otras personas están tan sumidos en la ilusión que requieren de mucha compasión para poder entender, nosotros entender su proceso, que ninguna de las cosas que están sucediendo ahorita son suficientes para ellos despertar a su propio llamado. Recuerden, no es un llamado específico, no es un despertar específico. Todos tenemos despertares distintos porque todos tenemos ilusiones distintas de convicciones antiguas. Y el proceso por el cual estamos pasando es precisamente ese, gracias a lo que es el proceso cíclico de lo que es el planeta Tierra, del sistema solar y de la galaxia evolucionando en general. Así que con esto les llego hasta el final del video parte 2. En la tercera parte vamos a hablar de lo que es la conciencia 4D o lo que conocemos la conciencia de cuarta densidad, que es lo que nos espera. Y por supuesto vamos a hacer énfasis una vez más en lo que es el trabajo interno. Nos vemos ahí.